Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre les pedimos en estos eventos que silencien, por favor, los teléfonos celulares. Gracias por venir. Es un día hermoso, fresco, pero muy soleado, muy lindo. Mi nombre es Juan Micheli, soy periodista. Hace ya varios años que acompaño a estos proyectos de Argencon. Y muy especial para mí porque soy vecino acá de Tigre y suelo venir a Escobar mucho. Soy paisajista también, así que vengo mucho a hacer obras a Escobar. Así que disfruto mucho de este partido también. Me encanta venir a este espacio Mendoza que está cada día más lindo. Estamos hoy reunidos por un evento muy especial, muy prometedor. Esto lo venimos haciendo en varios lugares del país. Argencon recorre el país para promover este tipo de encuentros. Encuentros que tienen que ver con el mundo productivo, con la gestión pública y con la educación sobre todo. Así que bienvenidos todos para esta apertura ya oficial de esta jornada sobre el conocimiento, que es la más regional de todas las economías. Este encuentro se realiza con el auspicio, por supuesto, de la Municipalidad de Escobar, de Argencon, que es la Asociación de Empresas de la Economía del Conocimiento, y también de la Red de Innovación Local. Esta ruta del conocimiento, como les decía, empezó en el año 2023 para celebrar los primeros 10 años de Argencon, y ya hemos recorrido con todo el equipo de Argencon varios lugares. Estuvimos en Mendoza, en Córdoba, estuvimos en Salta, en Tucumán, viajes inolvidables, también en la capital federal y en Junín, provincia de Buenos Aires, y ahora sumamos a esta lista maravillosa a la ciudad de Escobar. El objetivo de esta ruta es generar un espacio de encuentro, también de diálogo, como les decía, entre la gestión pública, la gestión productiva y el mundo educativo. Así que le damos la bienvenida y también ya invitamos a subir al escenario a Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar, y a Sebastián Mocorria, presidente de Argencon, quienes van a dar la apertura al evento. En primer lugar, escuchamos al presidente de Argencon, Sebastián Mocorria. Sebastián. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acercarse hasta aquí. Para nosotros, para Argencon, la verdad que es un orgullo estar acá en Escobar. Agradecerle a Ariel. No es común, recién Juan decía que la Ruta Federal del Conocimiento atravesó varias ciudades, pero no es común que el líder de ese lugar, que el intendente haya sido secretario de Economía del Conocimiento, que sea una persona que conozca y que tenga un especial foco en su desarrollo. Para nosotros este programa es muy querido, es crear este espacio de diálogo, de encuentro entre la pata productiva, la pata formativa y la pata de gestión pública, donde combinamos el compartir y el potenciar iniciativas empresarias, proyectos formativos tan importantes para el talento, que es la base de la economía del conocimiento, y políticas públicas. Esa delantera, cuando uno pone las empresas, la educación y las políticas públicas jugando juntas, es una delantera imbatible. Y eso es un poco lo que venimos a hacer aquí a Escobar. La economía del conocimiento, ustedes saben que es algo transversal, que motoriza dinámicamente a la economía. La tecnología es el medio, pero que potencia a los profesionales, potencia a los procesos productivos. Desde el punto de vista de los servicios del conocimiento, fíjense que la Argentina está exportando, la última medición, es casi 9.400 millones de dólares, es casi el 10% de las exportaciones de la Argentina, 10%, tercera o cuarta fuente de exportación, es esto, es conocimiento. Son nuestras personas de tecnología, nuestros diseñadores, nuestros ingenieros, nuestros profesionales. En un mercado que es un mercado de más de 3 trillones. Esos son 12 ceros, millones de millones. Entonces, porque la economía del conocimiento es plenamente global, el mercado está allá. El chiste o lo bueno es que es 100% local, porque el talento está acá. Y acá es Argentina, pero acá es Escobar. Y esa es un poquito la vuelta de la economía del conocimiento. Conectar lo más local, la potencialidad y la capacidad que hay en una ciudad, en un lugar, con esta oportunidad
que es mundial. Desde Argencom venimos trabajando en proyectos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para atraer centros del exterior. Venimos trabajando en potenciar la formación a través del Club Argentec, que esperamos llegar a 50.000 personas que hayan pasado por sus trayectos. Acabamos de firmar un acuerdo, nuestro director ejecutivo en la provincia de Tucumán, para formar 25.000 docentes en inteligencia artificial. Digamos, estamos en ese desarrollo y la verdad que es, de nuevo, cierro con el principio, un orgullo para nosotros poder estar acá para desarrollar esa pata conjuntamente con el ecosistema aquí en nuestra querida Escobar, de la cual soy casi vecino también, así que algo personal. Gracias a todos. Bueno, buenos días, bienvenidos a casa del municipio de Escobar. Gracias a Sebastián Correa y a Luis Galeazzi por traer la ruta del conocimiento al municipio. No, todo nos lleva a todos los lugares. En el año 2018, AmCham me invitó al Silicon Valley, volví a Escobar y dije, qué genios, ¿no? Porque hay unos garages donde abren la puerta y nace Apple, abren otro y nace Microsoft, y así Google. Y todos, digo, esos garajes en Escobar no están. Así vamos a intentar crear el nuestro. Así en el 2019 creamos nuestra primera ordenanza de puesta en marcha de nuestro Silicon Valley, nuestro camino de economía del conocimiento. Con Argencom, con la Cámara del Software, con otros más, nos reunimos para ver algo que ya había visto con el doctor Aliu cuando era rector de la UBA y actual secretario de Educación del municipio, así de finito estamos, que lo que necesitamos para crecer eran profesionales, que el cuello de botella es el recurso humano, y sigue siendo. Y bueno, y trajimos carreras, la carrera de programación de la UTN, y así empezamos a trabajar. El mundo nos fue dando oportunidades. Fui secretario de Economía y Conocimiento, el único en realidad, porque hasta que yo llegué era subsecretaría. Cuando le dieron rango de secretaría cuando el tiempo que estuve y ahora la volvieron a bajar. Así es un cargo único, no me pueden comparar con nadie. Pero ahí conocí a la gente de RIL, justamente a través de Galeazzi, que están acá presentes. Ahí está. Y bueno, con ellos venimos trabajando muchísimo. Somos parte de la coalición de intendentes por la inteligencia artificial, una tarea súper desafiante y atractiva. Bueno, ahora tuve también el honor de ser elegido entre los intendentes que vamos a participar de un evento muy importante en Centroamérica. Y así conocimos a la gente de TICMAS y con ellos estamos trabajando. Y también vemos la dificultad del idioma en el acceso, que es una de las trabas que tienen, sobre todo las BPO. Por eso está aquí también presente el Centro Universitario de Idiomas, el CUI, que también trabaja sobre una plataforma digital. Digo, la transformación es tan grande. Recién hablaba con un integrante de una compañía vinculada a Standard & Poor's, que recordamos que yo hace 23 años trabajé, y cómo va cambiando la IA, la tarea de las empresas, de una manera significativa. Nosotros nos tomamos el desafío. Tuve el placer de editar mi primer libro hace poco, que recientemente está en las librerías, de trabajar la conciencia de generar ciudadanos inteligentes que puedan convivir con la inteligencia artificial. Creo que ahí está todo, que la ciudad del futuro ya no es la Smart City de la tecnología. Vemos en eso un problema de tiempo y plata. El tiempo inexorablemente va a pasar, la plata por ahora no alcanza, pero va a suceder. Lo que no podemos dejar es de advertir a toda nuestra población que este fenómeno ya no es del futuro, sino mañana es hoy, y ese hoy es en el próximo año y en el que viene. Hay una frase de Delfina que me pareció genial, que es en la última década que vamos a conocer el mundo tal cual como lo vemos hoy. Por eso esta reunión es para potenciar la actividad federal. Si hay algo que tiene la economía del conocimiento es su característica federal. Acá tenemos un municipio de Entre Ríos, aquí también presente, no sé por dónde andan, ahí están, bienvenidos. Un trabajador en Entre Ríos o un empresario puede estar trabajando con un Escobar, con uno de Capital, con uno de Montevideo, con uno de Colombia y uno de otro uso horario más o menos parecido, y todos están en equipos, y eso
da potencia a la federal, hace que no tengas que perder de tu ecosistema ni familiar, ni amistades, ni de tu idiosincrasia. Por esto es algo muy importante también, definir una nueva ética y hacer de este lugar, hay empresas muy grandes también que están acá, automotrices, digamos, muchísimas empresas vinculadas a Escobar o al sector, que les agradezco que estén. La robótica está modificando también hoy, no es mañana, es hoy. Es impresionante el cambio que está habiendo. Entonces, que no solamente tomar conciencia, sino poder divulgar esta conciencia. Por lo tanto, quiero un Escobar del futuro, y un Escobar del futuro necesita ciudadanos entendiendo que ese futuro es hoy y que nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Y también, así como esta serie de relaciones hizo que nosotros podamos caminar este camino, abrimos y damos bienvenida a este evento para que este ecosistema de relaciones también tenga anclaje en Escobar y nos pueda hacer crecer a todos. Bienvenidos y espero que la pasen muy bien. Muchas gracias, Sebastián Mocorrea y Edel Sugarchuk. Bueno, vamos a empezar con la primera parte. Está programado para hoy trabajar en distintas estaciones. Así hemos dividido el día de trabajo. Y vamos con la primera estación, que es la primera, justamente la 1, que es la economía del conocimiento, el panorama global por un lado y local por otro. Voy a llamar a los expositores para que ya suban al escenario. Muy bien, Marcelo Elizondo primero. Marcelo es consultor y experto en comercio internacional y estrategia empresarial. Lo habrán visto con mucha participación en medios de comunicación también. Es asesor de empresas y de asociaciones empresariales y analista, profesor e investigador universitario, conferencista, columnista en medios de prensa y revistas especializadas de Argentina y también del exterior. Marcelo. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Argencon y al municipio de Escobar por la oportunidad de compartir esta reunión con ustedes. Para mí es un honor. En el caso de la participación en la Ruta del Conocimiento, ya he tenido la fortuna de poder hacerlo en otras ocasiones antes y siempre es una experiencia muy enriquecedora. Aún para los que venimos a contar algo, nos llevamos mucho más de todo lo que generamos en los diálogos o que escuchamos en las exposiciones que se desarrollan. Espero que les sea de provecho. Lo que me han pedido a mí es que en algunos minutos les cuente qué está ocurriendo con la economía del conocimiento desde lo global hacia lo local. La economía del conocimiento está transformándose en el principal motor de la economía mundial. La economía mundial, como ustedes saben, está sometida a una buena cantidad de obstáculos, de dificultades, de tipo geopolítico, de reacciones de los gobiernos que están obstruyendo los vínculos económicos entre los países. Y hay una resiliencia, que lo vamos a ver ahora, del sector privado, que básicamente tiene que ver con la revolución tecnológica. La revolución tecnológica es lo que está permitiendo a la economía internacional superar las dificultades que la política está generando. Entonces, lo primero que quiero contarles es cierto que hay dificultades a nivel global, vamos a ver algunas pocas cositas al respecto, pero la capacidad de reacción que está teniendo el mundo tiene que ver con la revolución tecnológica vinculada con la economía del conocimiento. En primer lugar, está claro que el mundo está viviendo en un escenario de enorme conflicto, como plantea el estudio de ACLED que les muestro acá. Los conflictos son crecientes y eso afecta a la economía. Y esa afección de la economía está modificando el escenario dentro del cual las empresas, los trabajadores, los agentes económicos pueden moverse. Vean ustedes que además, según muestra este Conflict Index de diciembre del año pasado, de hace 6 meses, la dificultad que hay en el mundo en términos de conflictividad es incremental. No solamente tenemos un escenario de conflictividad que todos vemos, desde la guerra arancelaria hasta los problemas geopolíticos, Ucrania, Medio Oriente, sino que además todo esto va incrementándose. Y eso debería afectar sustancialmente la economía y el flujo internacional
de bienes y servicios, y vamos a ver que no lo está afectando tanto, y anticipo que la respuesta es que es la economía del conocimiento la que está permitiendo una enorme resiliencia. Esa conflictividad internacional, además, está generando eventos que están sumamente vinculados el uno con el otro. El mundo está generando problemas, está viviendo con problemas ambientales que se vinculan con las guerras arancelarias, con problemas de tensiones nucleares, con ciberespionaje. Aquí hay una enorme cantidad de asuntos que el World Economic Forum muestra. Todas las diapositivas que les estoy mostrando en realidad son tomadas de organismos especializados con los que yo trabajo. Entre mis actividades está desempeñarme en una organización mundial que se llama International Chamber of Commerce, que es la Asociación Mundial del Sector Privado, y allí es donde trabajamos con muchos de estos organismos que nos proveen información. Toda esta dificultad que incluye los problemas con las migraciones, la creciente desigualdad en el mundo, todo esto está vinculado y alimenta unos a otros los conflictos en un escenario que la economía padece. Sin embargo, esto no está, como todos hubiéramos imaginado, haciendo decrecer la internacionalidad de la economía, porque hay una globalización que crece, que es la globalización del conocimiento. La globalización vieja está debilitándose, pero la economía del conocimiento está transformándose en el principal motor de la resiliencia. Y me gusta remarcarlo en esto. Si uno mira la agenda pública, uno se va a encontrar con una enorme cantidad de problemas en el mundo, con guerras, con tensiones geopolíticas, con modificación de fuerzas entre las potencias que generan tensiones y conflictividad, con la aceleración de los efectos del cambio climático. Pero mientras todo esto ocurre, y esto es lo que suelen poner en la tapa los diarios, en la actividad privada y en la economía del conocimiento están ocurriendo tres grandes revoluciones que están modificando la matriz de la economía global. La primera de esas tres grandes revoluciones es la revolución de la información. El conocimiento, los datos como insumo para la elaboración de conocimiento se ha transformado en el principal insumo para la generación de valor en el mundo. Y cuando hablo de conocimiento no hablo solamente de datos duros, de algo estático. Hay un profesor en la Universidad de Harvard, Tom Davenport, que dice que muchas veces las empresas confunden información con conocimiento. Y dice Davenport, el conocimiento es la información, más la interpretación, más el análisis, más el contexto, más la experiencia. La primera gran revolución es la revolución de la información, que se transforma en una base para que el conocimiento se haya conformado en el principal eslabón en la generación de valor en la economía global. La segunda gran revolución es la revolución de las biociencias. En las biociencias hay una enorme incidencia de cambios científicos que están modificando el modo en el cual nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Desde la medicina hasta la alimentación, pasando por el modo de enfrentar el cambio climático o incluso en las relaciones humanas y la sociología que tiene que ver con las biociencias. Y la tercera gran revolución es la revolución de las organizaciones, que también tiene que ver con un cambio en la economía del conocimiento. Las organizaciones están adoptando nuevos modelos de funcionamiento más abiertos, más flexibles, mucho más ágiles, menos jerárquicos y además más asociativos. Estas tres grandes revoluciones están generando una enorme fuerza en la economía mundial que incluso permite superar todo esto que podría ser negativo y que podría estar llevándonos a peores resultados. De hecho, una manera de graficar esto es ver cómo esto marca desde el año 95 hasta el año 2025 se ha incrementado la capacidad computacional de las supercomputadoras más rápidas. Esto es la revolución del conocimiento que está permitiendo que las organizaciones sean cada vez más efectivas, sean resilientes e incluso puedan superar las dificultades políticas y, como un ejemplo, nos está mostrando una enorme capacidad del sector privado de enfrentar estas dificultades. Y esa capacidad del sector privado se refiere a que la resiliencia está en la economía del conocimiento a nivel global. Y lo pongo en un par de ejemplos. Este gráfico muestra la evolución de todas las exportaciones de todos los países del mundo desde el año 2000, cuando comenzó el siglo, hasta el año pasado.
Acá en billones de dólares, acá lo mismo en gráfico. Como ustedes ven, si yo me dejara llevar por la sucesión de problemas que tiene el mundo, desde las guerras arancelarias hasta las guerras bélicas, yo les debería decir, el mundo está desglobalizándose. Pero acá esto está mostrando, esta es la suma de las exportaciones de todos los países del mundo. Vean que en los últimos años estamos en niveles récords. El año pasado se llegó a 33 billones de dólares de exportaciones de bienes y servicios. Paréntesis, los servicios están creciendo mucho más que los bienes. Por eso hablo de que la economía del conocimiento se está transformando en el principal motor que permite esa resiliencia que estamos viendo acá. No hay consistencia entre las dificultades que está mostrando el mundo y la evolución de los intercambios internacionales. Incluso en un ratito les voy a mostrar la evolución de la inversión extranjera directa, que está marcando que hay una capacidad de recuperación. Pero si uno desagregara toda esta información, descubriría que el motor es la economía del conocimiento, aplicada en distintos rubros. De hecho, como les decía recién, en lo que va de este año, según la UNTAD, también el comercio internacional está creciendo a pesar de la guerra arancelaria, 300.000 millones de dólares de crecimiento en el primer semestre. Ahora, lo que más crece son los servicios. El mundo está hoy impulsado mucho más por los servicios, que es una manifestación de que la economía del conocimiento, entendida como el desarrollo de prestaciones más que de productos y basadas en el saber incorporado en los procesos de producción, que genera el capital intelectual como principal capital, el capital intelectual mucho más relevante que el capital físico, está permitiendo estos números que aparecen como contradictorios con las dificultades que el mundo nos está ofreciendo. ¿Qué está pasando en el planeta en ese sentido? Bueno, que los países, si bien están generando conflictos entre sí, también están generando acuerdos entre sí. Algunos tienen disputas, otros tienen acercamientos, se van generando asociaciones. En el mundo está prevaleciendo la generación de acuerdos, básicamente lo que antes se llamaban los tratados de libre comercio, que son acuerdos de integración recíproca. Vean, esto marca la cantidad de acuerdos de integración recíproca que hay en el mundo. Son acuerdos de integración económica entre todos los países. Hay 374 vigentes en el mundo hoy. Se firman cada vez más. Desde la pandemia hasta acá en el mundo se firmaron 60 nuevos, algunos muy importantes, como entre la India y Australia o entre Israel y Corea del Sur. Esto está haciendo que la economía internacional, mientras tiene algunos casos de conflicto, la guerra arancelaria que plantea el gobierno de los Estados Unidos, tiene otros casos de acuerdos. Hemos visto hace poco el avance en la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Y genera que el 70% de todo el comercio mundial ocurra entre quienes han reducido a cero sus aranceles. Hay ya no una globalización universal de todos con todos, sino clubes de amigos que comercian entre sí asociándose. Los que se asocian participan, los que quedan afuera de esas asociaciones tienen dificultades. Ahora, esos pactos que yo les mencionaba recién son pactos que ya no se basan solamente en la reducción de aranceles, están incorporando cada vez más condiciones vinculadas al intercambio del saber, a la generación de conocimiento internacional, a la creación de capital intelectual, a la transmisión de datos, a la protección del know-how. Hay cada vez más normas en esos pactos internacionales relativos a la internacionalización de la economía del conocimiento. De hecho, incluso hoy hay países que están firmando tratados de libre comercio digital, exclusivamente digital. Hay un acuerdo, por ejemplo, de hace no mucho tiempo entre Chile, Singapur y Nueva Zelanda. Es un tratado de libre comercio digital, solo para garantizar no obstáculos al comercio digital. De modo que lo primero que estamos viendo es que las relaciones económicas entre los países están generando un acercamiento entre los que están más cerca políticamente. Hay un trabajo de hace poco de la UNTAD que dice que en los últimos 2 años los países aliados crecieron el comercio internacional entre ellos un 6%, geopolitically close, dice. Y los países geopolitically distant, los que están enfrentados, decrecieron 5,7%. Por lo tanto, hay un incremento de la relación económica entre los países según la cercanía geopolítica, no según la cercanía geográfica. Ahora, todo esto está ocurriendo básicamente impulsado por
creciente contenido del capital intelectual. Lo que más se internacionaliza hoy en el mundo es el capital intelectual. Como les decía, con crecientes incorporaciones de pautas que garanticen ese tipo de intercambio de economía basada en el capital intelectual en esos pactos internacionales. De hecho, les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto es algo que surge de la UNTAD, que muestra la cantidad de normas que prevén el libre intercambio de datos entre las economías que hacen esos acuerdos que les mostraba recién. Antes los acuerdos eran libre intercambio de bienes físicos, contenedores que salen en los barcos desde los puertos. Eso también sigue ocurriendo entre los que lo celebran, pero cada vez más lo que el mundo está haciendo es generando pautas para el intercambio de conocimiento con valor económico. Esto es el incremento gradual en los distintos periodos que ustedes ven ahí, según la UNTAD, de las provisiones en ese tipo de pactos del libre intercambio de datos. Y hay muchísimas otras referencias que yo podría darles, que para no abusar en el tiempo que se me ha concedido no voy a mostrarlas, no todas, que muestran que es la economía del conocimiento, entendida como la economía del capital intelectual, la que más se está internacionalizando y está permitiendo esa resiliencia frente a las dificultades que está exhibiendo el planeta. De hecho, miren este gráfico que muestra Irno Weiss, que es la dimensión del mercado de Big Data en el mundo, que crece de manera extraordinaria y que incluso en muchos casos, como vamos a ver en segundos, genera intercambio internacional de valor económico que las estadísticas no reflejan. Hoy hay un problema para las organizaciones internacionales que siguen midiendo los intercambios internacionales en la usanza tradicional y con la metodología vieja y no miden intercambio de datos, de conocimiento, de información, de capital intelectual, que en muchos casos, como son intangibles, que no generan operaciones en frontera, no están debidamente acreditados. Crecimiento del mercado de Big Data. Pero esto no solamente ocurre en las empresas grandes. Este es un trabajo que muestra Axios, que hizo un relevamiento a nivel internacional en los países desarrollados sobre lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de las empresas planetarias. Y muestra que la gran mayoría de las empresas pequeñas y medianas está invirtiendo mucho más en capital intelectual que incluso en las disciplinas tradicionales de la economía. Por lo tanto, no es solo un tema de grandes empresas, también es un tema de pymes, que sobre todo participan en redes de ecosistemas vinculadas con las grandes empresas, como proveedoras, como socias, porque lo vamos a ver ahora, una de las características de esta nueva economía del capital intelectual es una economía de asociación. Por lo que también ocurre, como ven acá, en el uso en las pequeñas y medianas empresas creciente de mecanismos de inversión relativos a la economía del capital intelectual. Las grandes empresas, por supuesto, acá tiene usted las grandes innovaciones tecnológicas en el mundo recientes y abajo las principales empresas que han desarrollado esas innovaciones. ¿Quiénes son los grandes actores de la economía internacional que han desarrollado los grandes avances en materia de evolución tecnológica en el planeta? Esto está generando algo que explica un poco lo que yo les mencioné al principio. Cómo es que si las noticias son tan complejas en términos de qué está haciendo la política y la geopolítica, la economía internacional es resiliente. Porque en realidad estos actores y las pequeñas y medianas empresas que están alrededor de ellos en los ecosistemas que van formando, están transformándose en extraordinariamente poderosos para ir incluso sorteando las dificultades a través de deslocalizaciones, o de desvío de comercio, o de simplemente impulso de una nueva economía que no está cubierta por todas las dificultades. Por lo que aquí tenemos los nuevos líderes, los grandes líderes económicos. Estas empresas en muchos casos tienen más poder que los propios países y están generando su propia agenda, la agenda de la economía del conocimiento, que está llevando adelante la generación de las nuevas realidades. Una de las condiciones de la nueva época es que las nuevas realidades están creadas por las nuevas grandes empresas que se dedican a la revolución del capital intelectual. Antiguamente, las grandes transformaciones ocurrían a través de eventos públicos o políticos. Hoy ocurren a través de lo que están haciendo estas grandes empresas que se transforman incluso en generadoras de aspectos aspiracionales
que las transforman hasta en más populares y más legítimas que muchas instituciones públicas. Acá tienen ustedes más o menos las mismas, las principales empresas en este rubro de la economía del conocimiento en el planeta, y los números que muestran que en muchos casos estas empresas tienen una evaluación mayor que el PBI de la mayoría de los países del mundo o una facturación mayor que la recaudación de muchos de estos países, lo cual las transforma en actores extraordinariamente poderosos. Ahora, esto no es negativo, esto es positivo, porque eso ocurre como consecuencia de la preferencia que el mercado les va dando por la cantidad de evoluciones que van logrando en la medida en que van avanzando en el desarrollo de nuevos inventos. De hecho, esto es la evaluación bursátil de estas empresas hasta el año 2025. Vean ustedes cómo se ha incrementado sustancialmente, incluso a pesar de algunas bajas recientes como reacción bursátil ante lo que conocemos como guerra arancelaria. Esto es consecuencia de que cada vez venden más, de que cada vez son más preferidas por la sociedad, porque la sociedad está convalidando la evolución de estos nuevos líderes que prácticamente son vendedores de una nueva economía, que es la economía del conocimiento. Yo les hablaba hace un rato del comercio internacional en el mundo, resiliente. Lo mismo podría decirles en relación a la inversión extranjera directa. Sigue ocurriendo en el mundo que hay empresas globales que invierten sobre todo para el desarrollo de proyectos nuevos vinculados con la economía del capital intelectual. De hecho, miren, el año pasado el mundo llegó al récord de 50 billones de dólares de stock de inversión extranjera directa. Toda la inversión extranjera que hay en todos los países del mundo de origen extranacional llegó a 50 billones de dólares. En el año 2010 eran 20 billones de dólares. Bueno, la gran mayoría de los actores de estos son esos nuevos grandes líderes que yo les mencionaba antes, los grandes nuevos actores, las superempresas poderosas vinculadas a la economía del capital intelectual. Pero una vez más, esto no ocurre solamente con las grandes, también ocurre con las pymes. Acá tenemos un proyecto, acá tenemos un reporte del World Investment de las Naciones Unidas que muestra qué pasa con las pymes. Y la verdad es que la gran mayoría de los proyectos de las pymes relevados por el World Investment Report de las Naciones Unidas del 2025, como ustedes ven, yo les estoy mostrando toda información de entidades oficiales muy calificadas, especializadas y actuales. La gran mayoría se refieren a proyectos vinculados con la economía del capital intelectual, que es lo que está mandando en el desarrollo económico en todo el planeta, aún para las pymes, que en Latinoamérica son la enorme mayoría de las empresas, como vemos acá. En Sudamérica hay 31 millones de empresas, el 85% son microempresas, el 10% son pequeñas empresas, el 3% son medianas y solo el 1% son grandes empresas, y el relevamiento que hace el World Investment Report es, en realidad, para ser competitivo, para participar de la nueva economía global, para acompañar el proceso de evolución hoy, lo que hay que hacer es acoplarse al desarrollo del capital intelectual en el desarrollo de un nuevo tipo de bien que lo muestra este gráfico de la World Intellectual Property Organization, que es el desarrollo de los intangibles. La nueva economía ha generado en los intangibles a los grandes generadores de valor. ¿Qué son los intangibles? Hoy la principal generación de valor en el mundo está dado por el saber, el know-how, la propiedad intelectual, el capital organizacional, las patentes, los intangibles. Vean ustedes cómo en distintos gráficos la World Intellectual Property Organization muestra que en el mundo la tasa de inversión en el mundo equivale al 26% del Producto Interno Bruto mundial. El 15% es intangibles y el 11% es tangibles. Vean cómo en el mundo la inversión está creciendo cada vez más en saber incorporado en los procesos de producción. La economía global está mostrando que por los procesos de inversión, que lo muestra también acá, vean ustedes incluso en términos de Producto Bruto, cómo crece en intangibles y decrece en tangibles. Esta es la inversión total en el mundo y este es el desagregado, intangibles y tangibles. Los intangibles claramente tienen que ver con el saber incorporado en los procesos de producción, son las distintas variantes de la economía del conocimiento. En las grandes o en las pequeñas y medianas, la manera de participar en el proceso de evolución de la nueva economía es desarrollar
la evolución de los intangibles, que básicamente es saber incorporado en los procesos de producción. Es el conocimiento como principal insumo, como principal valor. Acá hay, por la propia World Intellectual Property Organization, 3 tipos de conjuntos de intangibles, donde están desde el software y las bases de datos, en materia de información digitalizada, la propiedad de la innovación, donde investigación y desarrollo, otros productos vinculados con la propiedad intelectual, diseño, proyectos financieros, y después están las competencias económicas. Y esta es una variante de la economía del conocimiento muy interesante, el capital organizacional, que no siempre está bien medido. Hay conocimiento no solamente en la tecnología dura, sino también en las tecnologías blandas. El capital organizacional, se lo voy a mostrar ahora, o sea, los nuevos modelos de organización basados en el saber que adapta a las empresas para desempeñarse en esta nueva economía, en nuevos modelos de organización, está hoy transformándose en el principal componente de esa economía del conocimiento, el capital organizacional. Esto también es un trabajo de la World Intellectual Property Organization que dice, de toda la economía del conocimiento, de toda la inversión que hay en el mundo en materia de economía del conocimiento, la mayor porción es para el capital organizacional, pero después también está para investigación y desarrollo, para software, para marcas, para diseño y para otros aspectos del crecimiento de la propiedad intelectual. Si bien el capital organizacional es el principal componente del conocimiento en el cual se invierte en el mundo, que como les mostré, se invierte mucho más en intangibles que en tangibles, si uno mira la dinámica, lo que más crece es la inversión en software y en bases de datos, luego en productos financieros, en investigación y desarrollo, en diseño. Por lo que cuando uno habla de la economía del capital intelectual, habla del conocimiento expuesto en el más vasto de las opciones. Y como yo les mencionaba, este cambio sustancial que está mostrando la economía está llevando a las propias organizaciones globales con las que tengo la oportunidad de trabajar a un serio problema. Hay una enorme dificultad para medir los intercambios de valor en el planeta que se dan a través de intangibles vinculados con el conocimiento y con el capital intelectual que no son la economía tradicional. De hecho, dice la World Intellectual Property Organization, menos del 40% del intercambio de valor en el mundo generado por las empresas está medido y más del 60% no está medido porque es ese conjunto, sobre todo, por ejemplo, el intercambio de datos que está ocurriendo en el planeta, que está produciendo una enorme transformación. Dice la OCDE, no solamente hay comercio físico, sino también comercio digital en el mundo, y dentro del comercio digital hay una porción muy importante que son los non-monetary digital flows, una revolución absoluta en términos de intercambio global entre las empresas que están intercambiando conocimiento a través de flujos digitales que en muchos casos ni siquiera las estadísticas están reflejando. Para ir terminando, y yo no voy a extenderme, pero acá hay un montón de ejemplos de la inversión que está ocurriendo en el mundo en materia de intangibles, sobre todo después del último gran avance de la economía del capital intelectual, que es la inteligencia artificial. Inversión en información digitalizada, en propiedad para la innovación o en competencias económicas, que tiene que ver, competencia acá está usado en el sentido de cómo ser competente para, como atributos competitivos, como capital organizacional. Y hay un desagregado enorme que muestra que en realidad el motor de la economía mundial hoy pasa por acá y no por lo tradicional. Probablemente mucho de esto se vincula con la economía tradicional. Suelo poner el ejemplo del agro en la Argentina, el sector más internacional que tiene la economía argentina, que sin embargo seguramente es el rubro en el cual más se aplica la economía del conocimiento, en la medida que tienen ingeniería genética, agricultura de precisión, big data, software incorporado en los procesos, con maquinaria agrícola de altísima calificación, drones, satélites. Por lo tanto, mucho de eso en realidad es intangible, pero que se vincula con la producción física. Por lo tanto, tenemos la
participación en lo convencional y también en la afección en lo internacional. La revolución de la energía que está ocurriendo en la Argentina hoy a través del fracking y de los nuevos modelos de generación de energía no convencional, petróleo y gas, también es una manifestación de la incorporación de las nuevas metodologías vinculadas con la economía del conocimiento, el saber incorporado en el proceso de producción, transformando los procesos más tradicionales de la economía. Todo esto está conviviendo con otra manifestación de la economía del conocimiento que el mundo está reclamando, que es la creciente aparición de estándares. Estándares entendidos como requisitos de calidad, ambientales, sanitarios, de seguridad, de performance, de comportamiento financiero, que también se refiere a la exigencia de capital intelectual incorporado en las certificaciones. Por lo que hay en el mundo hoy es nuevos modelos de organización de las empresas que van adaptando sus medios de disposición de la administración de sus recursos para cumplir con los nuevos requisitos de una economía que está transformándose sustancialmente. Esto obviamente no quiere decir que la economía tradicional no exista más, pero sí que está crecientemente modificada de manera sustancial porque el conocimiento ha pasado a ser el principal componente en la generación de valor. Aún en la generación de valor físico, en los autos, en los alimentos. Hace poco me contaban en Estados Unidos unos productores de carne de cerdo cómo la inteligencia artificial les está permitiendo certificar la calidad de la carne a través de la detección que hace la inteligencia artificial del bienestar animal que surge del último gruñido del cerdo antes de ser faenado. Según el gruñido, la inteligencia artificial detecta la sanidad que ha tenido, la calidad de vida que ha tenido ese animal y eso certifica la carne. De modo que lo que hay es procesos de afección en la economía tradicional y eso obliga a las empresas, incluso a las pymes en particular, a tener nuevos modelos de organización con una clara estrategia vinculada con la participación en la economía del conocimiento, y esto lo voy a decir ahora antes de terminar, el repensamiento en relación al perímetro de la empresa. Esta revolución del conocimiento en la economía se está dando a través de un proceso muy interesante que es el de la generación de alianzas. Ninguna empresa puede sola. Hay un profesor de la Universidad de la London Business School, John Kay, dice arquitecturas vinculares. Todo esto es tan complejo que nadie puede solo. Por lo tanto, hay que ampliar el perímetro de la empresa para tener socios adecuados. Es tan importante tener socios como clientes. Y esto obliga a reconfigurar las cadenas de valor, a revisar el modelo de gerenciamiento y de gobernanza de la empresa a partir de modelos mucho más flexibles, ágiles, abiertos para lograr esas alianzas, a incorporar crecientemente la inteligencia artificial, que como les mostraba hace un rato, incluso en las pymes, en el 85% de los casos del relevamiento que yo les exhibí, están adoptando procesos de inteligencia artificial y, por supuesto, la administración del talento, que es un componente crítico para poder avanzar en este rubro. Por lo tanto, y como les mencionaba, estamos ante una revolución económica en el planeta que está llevándonos a lo que se llama la borderless economy. Están desapareciendo los límites tradicionales entre las viejas industrias. Hoy la construcción de automotores se relaciona con Big Data. Hoy el retail se relaciona con información nutricional y con generación de información del producto y del cliente que tiene impactos sanitarios. Hoy la producción, como les decía recién, de carne de cerdo se vincula con la inteligencia artificial. Ya las viejas categorías no existen más y la borderless economy lleva a que las viejas cadenas de valor se hayan modificado hacia ecosistemas, redes que son mucho menos rígidas, ecosistemas entendidas en alianzas porque la complejidad tecnológica nos obliga a tener socios que nos permitan ir avanzando en este proceso, continuando con la evolución más exigente, pero a través de socios adecuados. De modo que la generación de alianzas es un componente crítico, es una economía, dice Michael Jacobitz en la Universidad de Estados Unidos, estamos pasando de los egosistemas a los ecosistemas.
Las empresas solas no pueden y tienen que ir generando aliados, aun cuando se dediquen a las características más tradicionales de la economía. Y esto modifica las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor que se digitalizan, que no solamente digitalizan sus procesos, sino, como dice el World Economic Forum en esta muestra, del doing digital pasan al being digital, que cambian el paradigma del menor costo por el paradigma del mayor valor, que avanzan hacia el desarrollo frenético de nuevas prestaciones y que llevan a la empresa a vincularse estrechamente con los procesos de innovación. Por eso, y con esto voy terminando, hay un autor asiático, Stan Shih, que dice, miren, si las cadenas de valor en el siglo XX podían ser graficadas como una línea recta en la cual en cada etapa de la cadena de valor más o menos se generaba un valor proporcional parecido y todo generaba algo parecido, lo que pasa en el siglo XXI es que las cadenas de valor pueden ser dibujados, él dice, como una curva de la sonrisa, como una sonrisa de una caricatura. Y el valor hoy se genera en el principio, donde se logra la intellectual monopolization, en el principio o en el final de los procesos productivos, donde está el conocimiento, en la investigación y desarrollo, en el diseño, en las invenciones, en las innovaciones, en las disrupciones o en la generación de capacidad digital de relacionamiento con el mercado. Y la manufacturación convencional, si no está vinculada con todos estos procesos, empieza a tener menos incidencia, empieza a generar menos valor y menos capacidad de desarrollo económico. De modo que ante lo que estamos es ante un enorme desafío, y en particular para la Argentina, que está en un proceso de búsqueda de apertura de su economía y de revinculación con el mundo. La Argentina ha tenido una economía muy cerrada durante mucho tiempo y más allá de las políticas del gobierno actual en particular, da la sensación de que no puede seguir siendo una de las 5 economías más cerradas del mundo si quiere progresar y tendrá que incorporarse a este fenomenal proceso de disrupción a través de la economía del capital intelectual, lo cual lleva a las empresas a adoptar nuevos modelos de organización, sobre los cuales no me voy a detener ahora para no abusar en el tiempo que se me ha concedido, modelos de descentralización, de trabajo en sistemas de on-demand, modelos en los que se califica el valor más que el costo, modelos vinculados con la economía circular, con la creciente tecnologización en la relación con el cliente, que nos lleva a redefinir el concepto de innovación. Dice en la Universidad de Harvard Clay Christensen que hay 3 tipos de innovación que una empresa puede llevar adelante. La innovación más convencional es la sostenible, que es la innovación que uno genera para mantener un producto en el mercado. Le agrego algún atributo a un producto que ya estaba en el mercado, como pasa con los autos cuando sale un modelo nuevo. Sostengo el producto en el mercado, innovo marginalmente. Un segundo tipo de innovación es la innovación eficiente, como yo en mis procesos de producción reduzco costos para hacer más con menos costos. Segundo modelo de innovación. Pero hay un tercer modelo de innovación, que es la innovación disruptiva, dice Christensen, que es la de la creación de nuevos mercados y de nuevos productos. Como un día se generó la energía eléctrica, un día se generaron los celulares, un día se generó Internet, y después blockchain, y después la inteligencia artificial. Y esta es la que está actuando como principal motor para las grandes y para las pequeñas empresas en el desarrollo de soluciones que permiten la competitividad. Competitividad entendida no tanto en cómo competir contra otros, sino en cómo ser competente para. Por lo tanto, y para terminar, esto es lo último, el gran desafío es cómo las empresas nos adaptamos para tener modelos que sean efectivos para ir acompañando este proceso de revolución. Y yo digo, hay 6 grandes atributos competitivos que las empresas tienen que tener para poder acompañar este proceso. El primero, ahí arriba a la izquierda, estrategia. Sin estrategia es muy difícil. Esperar golpes de suerte en un proceso tan complejo es imposible. Por lo tanto, saber qué mercado, saber con quién trabajo, saber qué solución busco resolver en el mercado. Segundo, el conocimiento, el saber hacer, el principal insumo. El conocimiento hoy vale más que las máquinas, que los galpones, que los insumos que haya acumulado. Y el conocimiento es básicamente capital intelectual y capital humano. Tercero, la innovación. El producto siempre tiene que mejorar, aun cuando estemos
en una circunstancia de éxito. La revolución tecnológica nos obligará a que un producto exitoso probablemente esté desafiado rápidamente. Oferta mutante. Cuarto, las alianzas de las que ya les hablé. No se puede solo, es muy compleja la economía. Arquitecturas vinculares, dice John Kay. Quinto, la generación de reputación por parte de las empresas. No es solamente el producto, es la calificación de la empresa, porque estamos trabajando hacia adelante, hacia terrenos desconocidos. Nuestros clientes, nuestras cadenas de valor nos calificarán por lo que somos como empresa, no solamente por lo que somos como producto. Y finalmente, la capacidad de anticipación, porque en definitiva el ciclo de vida de los productos se acorta y la economía del conocimiento, que es economía de capital intelectual, tiene de por sí un dinamismo que nos exige gran capacidad de adaptación hacia adelante. He pasado bastante rápido todo esto que quería compartir con ustedes. En todo caso, puedo ofrecer la presentación si quieren para profundizar, porque ahí están las fuentes sobre las cuales he tomado la información. Espero que haya sido útil y les agradezco la atención. Muchas gracias, Marcelo. Y ahora le damos la participación a Luis Galeazzi. Luis es el director ejecutivo de Argencon. Y voy a citar algunas empresas para que tomen una dimensión de lo que es Argencon. ¿Quiénes son socios de Argencon? Por ejemplo, Accenture, American Express, Amazon, Vago, Chevron, leo algunas al azar, Globant, Mercado Libre, IBM, Exxon, Paramount, Siemens. Son socios de Argencon. Argencon es justamente este grupo de empresarios y Luis Galeazzi es el director ejecutivo. Luis tiene una trayectoria muy importante de 35 años en la banca, en el mundo financiero, en las telecomunicaciones, fue docente universitario. Y me permito agregar un dato como periodista, por lo que dijo Marcelo. Hace muchos años, en el deporte como la Fórmula 1, tenían auspicios de empresas de cigarrillos y tabacaleras y de alcohol. A Reutemann lo auspiciaba Marlboro, a Colapinto lo auspicia Mercado Libre. Fíjense el cambio en estas décadas en donde estas empresas con las que Luis dialoga a diario, se dio que están avanzando estas empresas por sobre las otras. De Mercado Libre y Globant por sobre Marlboro. Digo el dato porque es conocido por todos y es un caso concreto que nos muestra cómo lo que cuenta Marcelo, que cuenta Luis y lo que van a escuchar durante todo el día es el avance de estas empresas que tenemos que conocer muy bien. Luis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Escobar y a Ariel por la invitación. Realmente es un placer ver cómo en un ámbito comunitario, local, se generan este tipo de actividades que tienen mucho que ver con la realidad de la comunidad y con el futuro, ¿no? Esto es lo que más nos importa. Bueno, yo les voy a contar brevemente qué nos está pasando. Yo creo que todo lo que explicó Marcelo hace un minuto nos pone en el marco de un tsunami tecnológico. Nunca la sociedad humana se vio choqueada por la cantidad de impactos tecnológicos, novedades, innovaciones que estamos viviendo. El gran problema que tenemos nosotros es cómo adoptamos, cómo asimilamos, cómo le sacamos provecho, cómo entendemos este impacto tecnológico. Es prácticamente abusivo en algunos momentos la cantidad de novedades que se nos juntan para ver cómo podemos entender esas novedades y transformarlos en bienes, servicios, en valor, en calidad de vida, en definitiva. Estamos viendo no solo la inteligencia artificial, que tal vez sea la marca más prestigiosa de este conjunto, sino una enorme cantidad de tecnologías que se han acumulado en las últimas 2 décadas y aún las que se están acumulando. Ustedes van a empezar a escuchar hablar de la computación cuántica, por ejemplo, tema que está viniendo, ya está en laboratorios y en 3, 4 años ya tendremos computadoras cuánticas al alcance de la mano, que van a potenciar la capacidad de procesamiento y va a llevar a nuevos límites, a nuevas fronteras. Estamos viviendo una experiencia única en la humanidad. Y el gran tema es cómo logramos navegar este tsunami, cómo podemos subirnos a esa ola, surfear la ola y aprovecharnos de ella de la forma más razonable posible. Esto obviamente afecta toda la economía, pero no solo la economía. Esto afecta a la sociedad, esto afecta a la forma de hacer salud, justicia, seguridad, gobierno,
entretenimiento, cultura, es decir, todos los datos que nos mostró Marcelo, que tienen que ver con el impacto económico en las exportaciones, en el comercio, etcétera, tiene su reflejo en la vida social. Este impacto no es un impacto que se limite a los fenómenos industriales o económicos. Nos pasa a nosotros como personas. Lo estamos viviendo nosotros como personas. Y los que tenemos hijos o nietos, como el caso mío, bueno, vemos cómo nuestros hijos están educándose en una cultura que a nosotros nos cuesta entender. Tal violento es el cambio que estamos viviendo. Obviamente, esto no tiene límite geográfico. Esto es lo que vincula a Escobar con Singapur. No tenemos límite geográfico. El concepto de la distancia logística, el hecho de estar, como dijo el Papa, en el último lugar del mundo o algo por el estilo, ya no es un problema. La economía del conocimiento es global. Nos comunicamos con todo el mundo y trabajamos con todo el mundo, hacemos redes con todo el mundo. Lo explicaba muy bien Marcelo hace un minuto. Argentina, de alguna forma que estaba penalizada por su ubicación geográfica, los costos logísticos, etcétera, en la economía del conocimiento no está para nada penalizada. Estamos viviendo en el centro del mundo, en el centro del cambio que estamos experimentando. Y obviamente esto nos lleva a la última, evolución que estamos viviendo, es la de la inteligencia artificial, que ya no es un cambio de tecnología, es un cambio de cultura, de civilización. La inteligencia artificial tiene la capacidad de mejorar nuestro proceso cognitivo. Y no solo el de las organizaciones o las empresas, nuestro proceso cognitivo personal. Nosotros podemos acceder a mucha mayor información, podemos entender mejor el mundo, contextualizarlo, a dialogar con la inteligencia artificial, hacer redes en la inteligencia artificial. Nuestra toma de decisiones se ve calificada por la inteligencia artificial. Podemos tomar mejores decisiones, más oportunas, más económicamente, y esto nos golpea directamente a cada una de las personas. Esto ya no es un tema de las empresas, esto es un tema de todos, personalmente. Es decir, estamos viviendo un fenómeno que no es un fenómeno de las organizaciones, de los países, de las empresas. Estamos viviendo un fenómeno del cambio en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y el gran tema que tenemos, y por eso es tan importante este tipo de reuniones, es cómo nuestras comunidades entienden este mundo, entienden esta situación que estamos viviendo y podemos convivir con ella, usarla y no ser víctimas de este cambio. Este cambio es tan violento que produce inequidades, que produce muchas diferencias, muchas brechas entre los que entienden y usan estas tecnologías y aquellos que no la usan. Por lo tanto, disminuir esa brecha pasa a ser un tema fundamental. Por lo tanto, este es un tema de cada persona, de cada uno de nosotros. Y cuando digo cada uno de nosotros, lo digo en forma personal. Yo estoy estudiando inteligencia artificial. ¿Sí? Yo teóricamente hice toda mi carrera tecnológica. Yo estoy aprendiendo Gemini y estoy aprendiendo ChatGPT, todo, porque entre tener un contacto básico o saber usar, saber explotar la inteligencia artificial, hay un mundo de diferencia. Entonces, todos nosotros tenemos que volver a la escuela. Hay una materia que no estudiamos, que se llama inteligencia artificial, que tenemos que estudiar, porque eso nos va a cambiar nuestra capacidad de hacer cosas, no solo laborales, no solo en el mundo laboral, sino en, no sé, y esto es un caso real, mi esposa consulta las recetas en inteligencia artificial. Mejora la cocina de mi casa. Bueno, estas cosas son tan transversales que yo hago una referencia que creo que vale la pena. Es decir, nosotros no podemos imaginar el siglo XX sin la electricidad. Todo lo que vivimos en el siglo XX estaba conectado con la electricidad, dependía de la electricidad. En el siglo XXI, todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir va a estar vinculado a la inteligencia artificial. Es ese tipo de tecnología que inunda todo, que abarca todo, que se mete en todo. Entonces, más vale que nos abramos a este tema, vayamos hacia la inteligencia artificial, adoptemos la inteligencia artificial, porque esto depende de la capacidad que tengamos de vivir mejor. Entonces, se requiere una urgente, y la palabra urgente no es casual, una urgente adopción de inteligencia artificial para todos estos beneficios.
para mitigar la exclusión. Este cambio tecnológico va a traer exclusiones laborales. El trabajador que no sepa inteligencia artificial va a estar en desventaja respecto de aquel que use inteligencia artificial. Con lo cual va a haber un fenómeno de exclusión. Tenemos que hacer que la inteligencia artificial le llegue a todo el mundo lo más rápido posible. Tenemos que, proyectos de vida sostenibles, carreras profesionales que se puedan proyectar, mejores empleos, empresas más competitivas, competitividad de Argentina en el mundo. Es decir, esto es un fenómeno que tenemos que dominar, tenemos que aceptar, tenemos que, digamos así, no postergar. Hay cierta, reacción positiva. Esto es muy complicado, no me meto. No, todo lo contrario, tenemos que abrirnos a este tema. Nosotros por eso hemos desarrollado un programa que se llama Inteligencia Artificial Argentina, y acá está Nelson Dubos de Digital House, que es un programa de capacitación en inteligencia artificial para todas las profesiones. Pero en particular desarrollamos un módulo de inteligencia artificial para docentes, para que los maestros y profesores usen inteligencia artificial para mejorar su calidad docente y para que resuelvan el problema de esa situación en la cual el estudiante maneja inteligencia artificial con mayor habilidad que el profesor, que el maestro. Y esto hace que muchos maestros se sientan amenazados por esta situación. Nosotros queremos que en la forma más rápida y más completa posible, todos los docentes de Argentina sepan usar inteligencia artificial. Y acabamos de informar, el lunes salió un comunicado del gobierno de Tucumán para que a través del programa de inteligencia artificial de Digital House se eduquen a 25.000 maestros y profesores de Tucumán, ciclos iniciales, primarios y secundarios. La totalidad del sistema docente de Tucumán, el sistema de las escuelas públicas de Tucumán, va a tener educación e inteligencia artificial en lo que viene del año. Y nosotros queremos que así como Tucumán tomó esta decisión, lo tomen todos los gobiernos provinciales y aún los gobiernos municipales, y en esto tengo que felicitar a Escobar, porque ya vamos a ver después la cantidad de cosas que Escobar está haciendo respecto de cómo mejorar la educación, específicamente la educación en nuevas tecnologías en este municipio. Les dejo el concepto de difundan este fenómeno, demanden que los docentes sepan inteligencia artificial, porque eso va a mejorar la calidad educativa de los chicos y eso va a ser evidentemente un impacto social fabuloso en la sociedad. Vamos a hablar un poquito de qué importa la economía del conocimiento. La inteligencia artificial es el motor de la economía del conocimiento hoy en día. ¿Cómo impacta esto? Bueno, básicamente, cuando hablamos del universo de la economía del conocimiento, hablamos de los servicios profesionales, sobre todo servicios profesionales que Argentina le puede exportar al mundo. JP Morgan tiene 3.500 personas que trabajan desde Argentina para la gestión del gobierno de las funciones empresariales de JP Morgan en el mundo. Principal banco del mundo que tiene 3.500 personas en Argentina que gestionan el negocio de JP Morgan Global. Esos son servicios profesionales exportables. Chevron, ExxonMobil, Accenture, EY, PwC, bueno, Martín hoy nos va a contar la experiencia de PwC. Es decir, hay cantidad de empresas globales que han elegido a Argentina para poner aquí sus centros de gestión empresarial. Obviamente biotecnología, servicios informáticos, todo lo que es media, arte, diseño. Un socio de Argencom es, bueno, ustedes conocen Isadora y Todo Moda. Bueno, Isadora y Todo Moda, las tiendas de billutería y todo, son redes globales, tienen 900 agencias en todo el mundo, con diseños argentinos. Eso es economía del conocimiento. Y obviamente empresas como INVAP, satélites, radares, alta tecnología. Todo esto es el universo de la inteligencia, de la economía del conocimiento. ¿A quién se le vende la economía del conocimiento? Básicamente a la demanda global. Hablamos de 9.400 millones de dólares de exportaciones. Argentina le vende al mundo economía del conocimiento. Estas empresas tecnológicas le dan
productividad al resto de las cadenas productivas, lo comentaba Marcelo hace un minuto, es decir, cada una de las cadenas productivas, los bancos, el agro, las industrias manufactureras, todas usan los servicios de la economía del conocimiento para mejorar su productividad. El segundo, digamos, efecto es un efecto transversal en toda la economía y obviamente el sector público. Los servicios públicos demandan economía del conocimiento, demandan inteligencia en sus procesos que vienen de la aplicación de estas nuevas tecnologías. 9.000, casi 400 millones de dólares el año pasado. Somos el tercer sector exportador de Argentina y fíjense este dato. Crecimos casi 18% interanual. En una economía argentina que prácticamente estuvo estancada en los últimos años, la economía del conocimiento creció casi 18% en un año. Estamos, digamos, atados al crecimiento de la economía del conocimiento global. Esta es una locomotora que va a una velocidad mucho mayor que la media. Básicamente a nivel de datos globales, si tomamos los últimos 10 años, el crecimiento de las exportaciones de economía del conocimiento globales fueron 3 veces mayor que la de la economía media. Este sector empuja, digamos, el crecimiento al triple de la velocidad de la economía media. Somos la locomotora del crecimiento. Obviamente tenemos cantidad de empresas, muchísimas empresas, pymes, startups, unicornios. Es decir, es un ecosistema muy amplio, muy diverso. No son solo empresas grandes, no son solo las que marcaba Marcelo hace un minuto, las grandes productoras. No, tenemos un despliegue, un árbol empresarial muy, muy diverso. Y que crece a nivel de empleo 3% el año pasado, en una economía donde no genera empleo. Es decir, somos un sector diferenciado de la economía. Somos uno de los motores de Argentina. Somos uno de los motores de Argentina. Básicamente nosotros nos preocupamos porque este fenómeno ocurra en todo el país. Hace poquito hicimos un estudio para ver cuántas ciudades podían sumarse a la economía del conocimiento, tomando el modelo de un caso muy interesante que es el caso de Tandil. Ustedes habrán escuchado todo lo bueno que hizo Tandil respecto de su desarrollo como proyecto de ciudad, proyecto de comunidad. Estudiamos cuántas comunidades tenían entre 50 y 150.000 habitantes y tenían condiciones de educación, universidades, escuelas superiores, etcétera, y de conectividad, tal que uno puede decir, en esa comunidad se puede fundar un ecosistema de economía del conocimiento. Y aparecieron 107 departamentos en todo el país que representan prácticamente 9 millones de habitantes. Algo así como el 20 y pico % de la población argentina está ubicada en esas ciudades intermedias. Nosotros vemos que estas ciudades son un potencial enorme de desarrollo de la economía del conocimiento. Escobar escapó a este análisis porque Escobar tiene más de 150.000 habitantes, pero Escobar es un caso ejemplar de cómo se desarrolla la economía del conocimiento en un municipio, a un nivel de comunidad local. Y para desarrollar esto, para crecer en este concepto, tenemos y destacamos una asociación excelente que tenemos con la Red de Innovación Local, con RIL. Ya van a escuchar a Camila contándoles cómo hace RIL el desarrollo de ciudades del conocimiento. Nosotros creemos que el fenómeno del conocimiento no es de las grandes ciudades exclusivamente, es de las ciudades intermedias, donde la calidad de vida muchas veces es mucho mejor. Y si uno va a, repito, Tandil, Escobar, Trenquelauquen o, no sé, cualquier otra ciudad que les pueda nombrar, la calidad de vida, Venado Tuerto estuvimos hace poquito tiempo, la calidad de vida del ciudadano no tiene los problemas de las grandes ciudades, pero tiene todas las condiciones para que ahí se generen polos de economía del conocimiento. Ahí vemos un vector de crecimiento enorme para la Argentina. Obviamente, la economía del conocimiento depende de la educación. Y la educación está en manos de los gobiernos provinciales, que son los que tienen el dominio de los sistemas educativos, los presupuestos educativos, las escuelas. No hay economía del conocimiento sin formación profesional, no hay formación profesional sin educación. Esta es una
una continuidad. Nosotros exportamos servicios profesionales, que es básicamente exportar talento argentino, que es básicamente exportar educación argentina. Y Argentina tiene un enorme potencial educativo en su red universitaria, más de 130 universidades en todo el país, más de 2 millones de estudiantes universitarios. Hay 140.000 estudiantes extranjeros estudiando en Argentina por la calidad de nuestro sistema educativo. La educación es un factor clave de la economía del conocimiento. Y acá vuelvo a destacar, escuchemos luego a lo largo del día todo lo que se ha hecho en Escobar o se está haciendo en Escobar en el terreno educativo. Nosotros desde Argencom humildemente desarrollamos un programa que se llama el Club Argentec, que es básicamente un club para, y la palabra club es intencional, es una plataforma donde fácilmente, libremente, gratuitamente se pueden acceder a trayectos tecnológicos, formaciones básicas, iniciales, en distintas tecnologías, tal que una persona que no está en el mundo tecnológico pueda enterarse qué es el comercio electrónico, o qué es el marketing digital, o qué es algún programa de lenguaje de programación. Es decir, le damos el primer empujoncito en esto, y acá van a ver en la salida un cartel nuestro del Club Argentec. Quienes quieran acercarse a conocer cómo funciona el Club Argentec, pueden hablar con Lorena o con Cecilia, que no sé dónde, allá están, Lorena y Cecilia, que les van a contar cómo pueden hacer uso de estas capacidades del Club Argentec. Nosotros en el club formateamos capacitaciones de las principales empresas socias nuestras, Microsoft, Globant, Accenture, IBM, todos los cursos que ellos tienen en español, cursos básicos, cursos iniciales y gratuitos, los colocamos en este club para que cualquiera pueda acceder a ellos. Les recomiendo entonces charlar con nuestras ángeles del Club Argentec. Bueno, hasta aquí quería contarles. Vamos a tener una mañana y una tarde muy, muy interesante. Vamos a escuchar muchas presentaciones de lo que está pasando esto, porque la clave, lo esencial que estamos viviendo es un fenómeno tecnológico fabuloso del cual tenemos que aprovechar, tenemos que saber adoptarnos, saber, digamos, tomarle el beneficio de estar montados en este tsunami tecnológico. Así que, bueno, muchas gracias y continuamos con el programa. Muchas gracias, Luis. Y cerrando esta primera estación de la primera etapa, invitamos ahora a Camila Alanis y a Florencia Figueras a subir. Camila es psicóloga social. Ahí está subiendo Camila. Cuenta con una experiencia muy amplia en el campo de la innovación social. Ya nos hemos visto en otras oportunidades en el campo educativo, en el diseño de políticas públicas, y actualmente es responsable del programa de Ciudades del Conocimiento de la Red de Innovación Local. Y Florencia Figueras es politóloga, experta en políticas de desarrollo económico y es parte del equipo de Ciudades del Conocimiento de RIL, que es la Red de Innovación Local. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Debe ser nuestra quinta, sexta participación en todas las paradas de la Ruta del Federal Conocimiento. Y como bien decía Luis, somos socios estratégicos porque justamente RIL es esto, es una red que trabaja, que conecta, que acelera todas esas transformaciones, esos buenos casos, esas cosas que valen la pena contar de cómo las ciudades están haciendo muy buena gestión y están impulsando soluciones innovadoras en un montón de los temas que nos atraviesan a todos, ¿no? Porque si de repente uno se pone a pensar, uno vive, uno habita, uno siente, ¿no? la ciudad de la que forma parte, y de repente se le demanda a ese gobierno local, a ese intendente, cada vez más cosas, ¿no? Entonces, eso nos permite estar hablando hoy que la educación, aparte de ser una agenda provincial, termina siendo una demanda que uno le hace a la comunidad donde vive, ¿no? Y en relación a eso, nosotros, desde RIL, nuestro espíritu, lo que nos mueve cada día, es pensar esto, ¿no? Es pensar cómo en el sector del mundo más desigual
podemos generar oportunidades. Podemos hacer que cada ciudad sea una ciudad de oportunidades. Podemos promover que los jóvenes no se tengan que ir a las grandes ciudades a buscar oportunidades de estudio y oportunidades de desarrollo profesional, sino que realmente puedan quedarse en estos territorios. Y para eso creemos que una buena gestión local tiene la oportunidad de transformar las vidas de las personas. Y cuando hablo de una muy buena gestión local, estoy hablando de un intendente que tenga visión de desarrollo, que tenga visión innovadora, que tenga herramientas para hacer más eficiente su gestión en términos presupuestarios, en términos de administración de los servicios públicos. Hay un montón de cosas, de hecho son 890 y pico de temas que hoy están en la agenda de un gobierno local que atraviesan la vida de las personas, ¿no? Entonces nosotros creemos que estos intendentes visionarios y que gestionan bien sus recursos disponibles, pero que sobre todas las cosas generan los ecosistemas necesarios para esto, pero para que las ciudades sean espacios cada vez más dinámicos. Por eso es que nosotros, desde RIL, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol de un gobierno municipal en el desarrollo de la economía del conocimiento? Y es esto que decía Luis, esto excede las fronteras, excede la matriz productiva, ¿no? La identidad productiva de una ciudad. Hoy está Concepción del Uruguay, está San Miguel, estamos aquí en Escobar y de repente todos los municipios se están preguntando lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que un gobierno local tiene que hacer muy bien para participar de manera activa en esta agenda y para promover soluciones y oportunidades para sus ciudadanos? Entonces, nosotros desarrollamos este programa y en ese QR hay un autodiagnóstico para que todas las personas que estén aquí presentes, que trabajen en gobiernos locales, puedan escanearlo y puedan encontrar una serie de preguntas que no es ni más ni menos que un roadmap, una hojita, una hoja de ruta, que les dice fácilmente, por sí o por no, por respuestas intermedias, qué están haciendo bien o qué hace falta hacer un poquito mejor en esta materia, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de ciudades del conocimiento creemos que hay cosas que tienen que convivir. La educación, por supuesto, como decía Luis, una pata fundamental, pero también hay que pensar en la transformación productiva de las ciudades, apoyándose en la innovación y en el uso de nuevas tecnologías. Y esta frase que digamos que parece obvia y que ya la escuchamos en el transcurso de la mañana, no tiene ni más ni menos que ver con esto de generar nuevas conversaciones entre los actores que es necesario que articulen, ¿no? Que articulen y que hagan estas relaciones virtuosas en donde el aprendizaje y el conocimiento que se puede obtener, ¿no? De esa articulación sea realmente el combustible para avanzar. Creemos que el gobierno local tiene que ser este promotor de la colaboración público-privada, tiene que ser este host de las conversaciones necesarias para que esto sea posible, con una educación que por supuesto responda a las demandas del mercado laboral y con una infraestructura adecuada para la conectividad. Hoy acá tenemos a Movistar, tenemos a Titicom, grandes aliados de RIL que nos ayudan a pensar cómo mejoramos la conectividad dentro de los territorios, cómo hacemos planes de conectividad cada vez más accesibles. Le voy a pasar la palabra, ahora sí. Te voy pasando yo la presentación. Dale. Bueno, nosotros predicamos con el ejemplo, así que trabajamos en nuestra propia usina de datos. Acá en el autodiagnóstico que contó Cami, que si no pudieron escanear el QR pueden entrar a portalril.org y ahí están todos los autodiagnósticos que tenemos, más allá de economía del conocimiento. El autodiagnóstico se divide en 6 etapas que trabajamos en diagnóstico, la planificación que tiene un municipio de sus políticas públicas, el fomento emprendedor, el ecosistema PYME y la conectividad. En base a eso son unas 60 y pico de preguntas, armamos un racional de cada uno y obviamente no les voy a mostrar acá el resultado de las 60 y pico de preguntas, pero sí destacamos en qué aspectos en general las ciudades muestran tendencias sobre el desarrollo en una política pública para hacerse de una ciudad del conocimiento. Lo que vemos es que en un 80%, acá semaforizado en verde, tenemos que
ellos, en general, las ciudades tienen una idea de quiénes son los actores que componen su ciudad. Actores le llamamos a todo el público, digo, no solo la intendencia, otras instituciones también, sobre todo educativas. El tercer sector, que ONGs o cámaras o instituciones también tienen relación con el municipio, y por supuesto el sector privado, ¿no? Depende obviamente del tipo de municipio que estamos hablando, si es más industrial, si es más referido al agro, pero en general hay un conocimiento sobre el mapeo de actores. Conocimiento, vamos a ver después, que no se plasma muchas veces en políticas asertivas necesariamente. Y después hay un enfoque bastante pronunciado sobre los espacios físicos de fomento emprendedor. Quizás no tanto en lo que tenga que ver con capacitaciones o en los intangibles que nombraba Marcelo, sino en espacios físicos, ¿no? Tener un polo sino muchas veces empezar a dar pasos pequeños en temas de normativa que muchas veces está desactualizada. Entonces ahí vemos que si bien hay una tendencia de casi el 50%, todavía queda mucho por hacer. Y son procesos que tardan mucho tiempo también en implementarse, así que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Después, en identidad y posicionamiento, destacamos que a veces la ciudad hace relevamientos, pero muchas veces no, para conocer qué es lo que piensa la ciudadanía, ¿no? A veces tenemos muy presente cuál es nuestra visión desde la ciudad, qué es lo que queremos plasmar, pero a veces está bueno retroalimentarse de lo que también el ciudadano espera de nosotros. Y por último, en lo que es apoyo a empresas y pymes, bueno, sí, acá lo resumimos en el acompañamiento a la Ley de Economía del Conocimiento, que ya está instalada hace unos 5 años, pero bueno, todavía queda un margen, ¿no?, de implementación a nivel provincial y local de los beneficios de la ley. ¿Pasamos? Bueno, y acá ya vamos a lo más alarmante, que tiene que ver con, bueno, formación de talento, cuáles son las habilidades que necesitamos, ¿no? Estamos en una era donde es un constante cambio permanente y hay una necesidad muy grande de actualización de conocimientos. Muchas universidades están instalando este concepto de aprendizaje para toda la vida, ¿no? Entonces, acá vemos que es necesario estar actualizando constantemente, bueno, cuáles son las habilidades que además particularmente necesita el ecosistema de mi ciudad para poder potenciarse, más allá de las 3, 4 cosas que uno puede definir a nivel transversal que se necesitan. Es necesario crear una estrategia propia, local, con los actores que forman parte de la ciudad. Y acá vamos a los últimos 2, que tienen que ver con planificación y estrategia, que eso dispara la frase que pusimos abajo. ¿Se acuerdan que al principio dijimos, bueno, hay un 80% de ciudades que tienen un diagnóstico? Pero como vemos, eso no necesariamente se refleja después en que haya una planificación de políticas asertivas respecto a, bueno, ¿cómo imagino que mi ciudad puede ser una ciudad de conocimiento en 2, 3, 5 años? Bueno, acá tiene que haber un puente un poco más direccionado respecto de ese diagnóstico, cómo lo traduzco en programas de gobierno, en acciones concretas para fomentar el ecosistema de economía del conocimiento en la ciudad. Pasamos. Bueno, en base a todo esto que acabo de decir, nosotros armamos una ecuación de cómo tendría que ser una ciudad del conocimiento, cómo se tendría que componer, y lo resumimos en el racional entre formación, conectividad y comunidad innovadora por una articulación estratégica y sobre todo por una decisión política sostenida, ¿no? Esto que decía Ariel al principio desde el 2019 decidimos empezar con normativas para empezar a soñar con una ciudad del conocimiento. Tiene que ver con eso. Es primero tomar una decisión, también esto que decía Luis, digo, cualquier ciudad
que se decida hacer una ciudad del conocimiento puede hacerlo, puede explorar, porque tiene un efecto transversal en toda la economía. Entonces, entendiendo cómo se compone el entramado productivo de mi ciudad, yo voy a poder trazar un plan estratégico para transformarla hacia una ciudad del conocimiento. Dicho todo esto, para nosotros, para RIL, las ciudades tienen que tener en cuenta, para lograr su misión, 4 aspectos claves. Primero, pensar como un ecosistema, desde el punto de partida. Pensar colaborativamente, co-crear. Esto que decía Marcelo de pasar a un ecosistema a un ecosistema, ¿no? Más allá de tener el mapeo de quiénes son mis actores, no es simplemente armo una política y me siento con el actor y le cuento lo que voy a hacer, sino me siento con el actor y lo escucho y diseño junto con ellos cuál es la mejor manera de implementar la agenda en la ciudad. Después, ser estratégicos en la formación y el empleo. Esto también que decíamos antes. ¿Cuáles son las habilidades que necesita mi ciudad para poder potenciar? Y sobre todo, ¿cuál es la demanda que el sector privado relacionado a mi municipio demanda en habilidades y en nuevos empleos que surgen permanentemente, nuevas disciplinas? ¿Cómo yo empalmo esa formación con esa empleabilidad? Después, bueno, lo que habíamos nombrado antes, tener como pilar la conectividad, empezar en el diseño de nuestros programas, cuál es mi nivel de conectividad, relevar no solamente los espacios que podemos tener, un coworking, podemos tener un club de emprendedores, podemos tener un polo tecnológico, sino cómo es la red en los hogares y cuál es la distribución también en los distintos barrios que componen la ciudad. Y después, bueno, por supuesto, comunicarse con la ciudadanía y con la identidad local. Cada ciudad tiene su sello personal, su marca personal, su espíritu y su forma de vivir, y eso para nosotros es muy importante para que, al fin y al cabo, los destinatarios de todo lo que hagamos van a ser los ciudadanos. Y lo que queremos es crear ciudades de oportunidades donde la gente que vive en esas ciudades pueda desarrollar y decidir qué es lo que quiere hacer con su vida. Entonces, es clave que podamos conectarnos con esa ciudadanía, que ellos sepan que lo estamos escuchando y que respondemos asertivamente con programas que los permitan quedarse en su ciudad y desarrollarse en su ciudad. Te voy a agregar algo. Como si esto fuera poco, esto hay que pensarlo simultáneamente, ¿no? Si yo solamente pienso en la política educadora y capacito a mis docentes en IA, pero no garantizo que todas las escuelas tengan conectividad de calidad encima, ¿no? Es como una pata que empieza a quedarse floja. A mí siempre me gusta pensar en que una política pública es como una caja fuerte, ¿no? Necesito determinada cantidad de dígitos para poder desbloquear la caja fuerte. Y en este caso es un poco lo mismo. No sirve de nada si yo hago una cosa y no fortalezco la otra dimensión. Entonces, yo siempre me imagino al gobierno local y un poco por eso trabaja RIL cuando hablamos del encuentro del ecosistema y de la articulación público-privada, en que el gobierno local tiene que ser ese orquestador que hace que todos estos temas convivan en la misma dimensión de la agenda estratégica, ¿no? Y que de repente todos los líderes de cada uno de estos temas pueda realmente tomar el guante que le toca con una perspectiva a largo plazo y encontrar realmente el lugar y la cancha donde se siente cómodo jugando, ¿no? Y que todo esto encima lo pensemos en el marco de un plan estratégico, que tenga metas, que tenga indicadores sobre las que medir las intervenciones. Digo, estamos hablando de un gran juego, ¿no? Como estamos hablando del mundial en esto. Y esa es nuestra ambición. Y ahí es donde decimos, no importa si sos Escobar, Concepción del Uruguay, Venado Tuerto, todas tienen la posibilidad de hacer lo mismo. Y una ciudad como Lobería, que hoy tiene 18.000 habitantes, soñó con fortalecer su ecosistema productivo y hoy está viendo cómo incorpora tecnología al sistema agropecuario. Y una ciudad como Escobar está inaugurando las escuelas bilingües en los espacios menos pensados, ¿no? Digo, acá se trata de que cada comunidad tome la identidad que necesita para que esa política pueda ser sostenible. Porque si hablamos incluso, ¿no?, de fórmulas para que una política sea sostenible, podríamos reemplazar esos factores por
decisión política, articulación estratégica, sin duda, como las dos cosas que no pueden faltar, pero diríamos, necesitamos mecanismos de participación ciudadana efectivos, serios, comprometidos con el largo plazo, necesitamos empresas que realmente estén mirando esto con una perspectiva de desarrollo y no solamente muchas veces con la famosa responsabilidad social empresaria, pero también necesitamos fundamentalmente de estos espacios, y acá me pongo la camiseta de los municipios, ¿no? Estos espacios en donde empezamos a pensar estratégicamente saliendo del urgente, ¿no? Quería sumar eso a la... Sí, y esto ya está pasando, ¿no? Y esto ya está pasando, y la verdad es que nos gustaba cerrar con esto y darle el pase a Escobar. Hoy Escobar está, lo voy a decir públicamente, Ariel, Nico, que laburamos muchísimo en esta estrategia, está tomando el guante con una agenda que ya no es agenda del futuro, digo, hoy forma parte de un grupo fundador de ciudades que está teniendo esta especie de laboratorio de buenas prácticas en la implementación de inteligencia artificial en el sector público. Es un grupo, realmente un grupo selecto, digo, hay muy poquitas ciudades que están priorizando y en la delantera real de esta agenda con intervenciones y con casos muy específicos que se van a empezar a mostrar, que se están empezando a mostrar, pero también ha llevado la inteligencia artificial a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, y eso empieza a tener el valor y empieza a verse el fruto cuando de repente llegamos a Tucumán y entendemos que han encontrado una experiencia en Escobar que los invita a multiplicar su impacto. Y encima de eso, me contó un pajarito que van a recibir el premio como Ciudad del Conocimiento en la próxima Noche de Intendentes. No sé. Bueno, con esto sí queríamos cerrar. Digo, hoy hay ciudades en nuestro país que están realmente en la delantera con este tema y vale la pena ponerlas en lo alto, ¿no? Y decir, bueno, cuando miramos ciudades como Tandil, que han hecho grandes cosas, también hay muchas que siguen ese camino y de alguna manera esa es la misión de RIL, ¿no? No importa en qué territorio de la Argentina estés, con qué identidad o ventaja productiva, estamos trabajando para que eso suceda. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Camila y Florencia, que transmiten tanto entusiasmo por todo lo que están haciendo, por el bien común, en definitiva. Y para cerrar esta primera estación, le pedimos de vuelta al intendente Ariel Sugarchuk, que fue muy aludido como intendente de Escobar, así que va a tener que darnos su visión final de esta primera etapa. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Lo primero que quisiera decirles es que estoy gratamente sorprendido por el nivel de la concurrencia de hoy, la importancia de quienes están y a quienes representan, lo cual es sumamente gratificante tenerlos en casa. Y lo que sirve este ecosistema, recién ahora Nelson no está, hablando con Nelson de Digital House, que está ahí, me contaba que tiene 10.000 becas vacantes para docentes, la llamé a Vicky Cerrulla, que es la rectora del colegio Dr. Ramón Cereijo, que es el primer colegio preuniversitario de la UBA en la provincia de Buenos Aires, que este año tiene su primer camada, y empezamos a trabajar para sumarnos. Esto de trabajar en red tiene mucho de virtual, pero también hay algo que la presencia tiene que la ausencia carece. Así que vernos también hace un montón. Voy a ir concreto porque además me quiero quedar todo el día a escuchar. No vine mucho a hablar, sino principalmente a escucharlos. Es muy importante que los dirigentes políticos podamos escuchar mucho porque es el lugar más vintage de toda esta charla. En algún punto, este crecimiento trae como una paradoja, que es que la ciencia que genera todo este ecosistema y la tecnología aplicada va más rápido que la política. Y mucho tiene que ver que se genera desde el ámbito privado y algunas cosas que decía Luis y las chicas de RIL, la interfase de las necesidades está. Cortito a Escobar. Nosotros tenemos muchas ganas de pasar a un Estado iacrático. Esto afecta y modifica la democracia. El sistema como lo conocemos hoy también se modifica en la función del Estado, en crear una nueva ética, que es un tema muy importante a charlar.
en la evolución del trabajo. Nosotros comparamos la revolución digital con la primera y segunda revolución industrial, con las primeras. Cambio de hábitos culturales, cambio de hábitos laborales, y necesitamos nuevas legislaciones y principalmente nuevos sistemas de participación. Entonces, ¿cómo se legisla en la automatización, en las responsabilidades? Yo veo, acá tengo a nuestro secretario de Salud, y estamos trabajando para que el triage de todas las guardias sea con IA. También tenemos que legislar si la IA alucina, quién se hace cargo de ese diagnóstico. Digo, cada solución nos trae un nuevo debate. Está aquí nuestra secretaria de Seguridad, Rocío, que estamos trabajando sobre mecanismos de IA en materia de prevención y de todo lo que es datos para judicialización, o sea, para una vez que se produce un hecho, aportar a las causas. Pero fundamentalmente en seguridad. Ahora, seguridad no solamente en materia de delincuencia, sino también en el ejercicio con el SAME. Entonces ya se me empiezan a interactuar las dos secretarías, o defensa civil, y ahí tengo 3 secretarías, y también tránsito, y tengo 4 áreas, digamos, no secretarías. A partir de ahí, lo que queremos hacer es realmente trabajar intensamente para que un año, ahí veo a la secretaria contravencional, entonces no queremos que la gente tenga que ir al juzgado para discutir, sino que tenga un sistema de videollamadas legal, documentado, preferencialmente que le resolvamos los problemas a la gente. Bueno, tenemos una secretaria de Innovación que es Ana Karina. El proyecto que tenemos es claramente en 1 año y medio apagar la municipalidad de hoy y ser el primer municipio diacrático de la Argentina. No sé si somos el primero o el tercero, pero queremos estar en esa polea de tracción. Cuando digo apagar, todo el mundo me dice, ¿estás loco? No, no. Queremos apagar, cerrar la llave, después vemos qué hacemos con el edificio y abrir un lugar que desde la morfología de donde trabaje la gente, o sea, el continente y el contenido, sea un edificio del futuro. Lo que decía al principio, crear una ciudad del futuro depende. Ahí creo que también hay que salir de una discusión que mi partido y los partidos tenemos que dejar, que la derecha-izquierda es una categoría de la Revolución Francesa post-Revolución Industrial. Entonces, digo, responde a todos los problemas que trajo la automatización de aquel entonces. Incluso el modelo sindical, la masacre de Chicago, la necesidad de estandarizar horario de trabajo, que no sea explotación indebida y demás. Si nosotros seguimos con estas categorías, también nos quedamos, como decía Marcelo al principio de la charla, en discusiones. Lo que hoy llamamos economía tradicional y economía del conocimiento, en muy poco tiempo es economía. Digo, lo que es nuevo ya no es más nuevo porque pasó, y lo que era viejo se integró a este nuevo ecosistema. De hecho, la economía del conocimiento no deja de pararse sobre la economía real cuando estás hablando sobre la producción bovina, por ejemplo. Acá tenemos el doctor Aliu, que dice que el chisido del chancho no marca la carne, defiende a los veterinarios, discúlpeme. Y entonces, nuestra propuesta es pasado y futuro. Hay algo que he escuchado en algunos, es como un manifiesto socialista, ¿no?, que habla de la inclusión. Y yo no creo que esto nos defina en categorías ideológicas, sino en categoría de sentido común y club de los normales. El proceso de IA hace reemplazos enormes de trabajo. Los convenios colectivos, acá hay gente de Toyota, en términos de lo que era antes, y va a haber que modificar, sin lugar a duda. La industria metalmecánica, que sería el emblema de la revolución industrial, y bueno, está más robotizada, tiene otro lugar, otro camino. Pero hay un montón de gente que se puede quedar fuera de este mundo. Me gusta esta idea de que el cine y los artistas, que creo que hay que escucharlos porque la sensibilidad mira más el futuro que los tecnólogos. Unas ciudades pequeñas, muy, muy tecnológicas, donde pasa todo lo que a uno le gustaría que pase, come todo lo que quiere, hace así y aparece en el lugar que quiere. Y afuera de esas ciudades, un mundo donde falta el aire, donde, no sé, la gente se va deformando. Digo, la tecnología al servicio de la comunidad y la comunidad integrada. Por eso, como decía Camila,
Nuestra idea es ser un leading case. Que Escobar sea una ciudad de futuro, es un estado promotor. Promotor de las pymes, promotor de la industria, promotor del turismo, promotor de la seguridad, promotor de la salud y promotor del cambio que estamos viviendo. La concepción que tenemos y que vemos que cuando decimos que mañana es hoy, es que esto no va a pasar dentro de 5 años, que van a pasar 2, 3 años y que la pandemia fue un gran acelerador esencialmente cultural. Yo pongo un ejemplo que es medio tontón, ya Delfina me retó, pero si antes un ministro de la provincia de Buenos Aires me daba una reunión por Zoom, yo decía, me está cagando, perdón, no sé decirlo de otra manera. En cambio, si ahora me da la misma reunión, le agradezco no hacerme 200 kilómetros de plata, no cambiar la tecnología, es recontra sencilla, con cualquier celular o compu, no hay nada ni conectividad especial. Lo que está cambiando es la cabeza. Los líderes políticos tenemos que cambiar nuestra cabeza y como líderes ayudar a cambiar la cabeza de la gente. Hasta quiero que una abuela sea una abuela digital que pueda charlar con su nieto nómade digital que va por el mundo con su laptop trabajando y conociendo y viviendo la vida de otra manera, que cobra el sueldo en cripto en cualquier lugar y la gasta en cualquier otro. Eso también hay que entender de la economía del conocimiento. Pero que un día se siente solo y que habla cosas con su abuela que no lo habla ni con los padres, porque, bueno, para eso están los abuelos cuando los tenés. Y que esa conectividad puede humanizar también. En definitiva, el proceso en el que estamos es de una fuerte aceleración. El problema, entre lo urgente y lo importante, es que salí de acá y algunos decir, Ariel, ¿por qué no te dejas de hablar de boludeces y me tapás los pozos? Que tiene razón. Y también hagan todo el inventario de los problemas de la ciudad y pónganme en un if. Pero dirigencia de futuro. Y en la sociedad de inmediatez, nosotros tenemos una responsabilidad más, que es pensar un poquito más allá. En ese poquito más allá tiene que entrar la legislación. Y tiene que entrar la soberanía cognitiva. Igual me sorprendió, recién miraba, media pulgada tiene esta pantalla. El cambio es muy, muy fuerte, pero si nosotros no somos soberanos de nuestros datos, nos quedamos sin argentinidad. Hace poco hicimos un ciclo de charlas con Clarín acá en Malva de Escobar, y gente Google, que tenemos muy buena relación, decía, bueno, los municipios tienen los datos. No, hoy los grandes líderes tecnológicos tienen más datos que los gobernantes. Y además no somos dueños de nuestros datos. Y quiero dar un ejemplo de hacer, solo de hacer. También existe la delincuencia criminal. Atacaron el WhatsApp de un sistema tecnológico que se llama Ojos y Dedos en Alerta de prevención. Muy sencillo, con un WhatsApp avisás cualquier alerta que puedas tener. Defensa civil, salud, seguridad, etc. Lo atacaron para bloquearlo. No teníamos con quién hablar. Los representantes de Meta acá a Estados Unidos y 24 horas, no puede funcionar esto así. No está bien. No está bien, no digo que no está bien muchas cosas. Hay de todo para anotarnos a todos. Lo que digo que ante estas situaciones tenemos que hacer reversiones porque frena el avance en el que tenemos que estar. El costo de la administración municipal, de la burocracia, es el 4,5 en nuestro municipio. Cuando asumí era el 9, estamos ya en un piso difícil de revertir. Entonces, este Estado eficiente no es que va a ser, 200 personas menos, que esa es otra de las hipocresías de la política, en un presupuesto de 26.000 millones, 20 sueldos, 30 sueldos, 50 sueldos no es la diferencia. Lo que hace la diferencia es que los sueldos que pagás te generen acción en la gente. Lo que nosotros queremos es un Estado dinámico, ágil, sencillo y efectivo. Ese es el Estado que vemos para adelante. El Estado de los buró, de las oficinas, de los edificios, era imprescindible para estar presente en todos lados hasta hace poquito. Hoy no lo necesitamos más de la misma manera. Lo que no significa que no necesitemos a las personas en los lugares.
Por eso invito en esta reunión también a que hagamos Leading Case. Nosotros me quedo todo el día a escuchar. Es mi última aparición. Aprender a escuchar y a trabajar conjunto, a crear ecosistemas. Lo que hicimos con el Polo Flytech es crear ecosistemas. Cualquier startup que quiera iniciar su actividad en Escobar, arranca, tiene todo. Tiene oficina, tiene asistentes, tiene todo y tiene incluso apoyo económico como lo tiene un emprendedor que hace pasta frola, que no lo va a reemplazar la IA, por suerte. Digo, así como apoyamos a los emprendedores de economía social, apoyamos a los emprendedores tecnológicos, que son las startups. A las empresas grandes también tienen su cobijo y acá tenemos una de las primeras fábricas de computadoras del país. No es la única, tenemos 2, Pixar y Mirgor, pero también esta fabrica microcomponentes que se exportan a toda Latinoamérica y está por instalar la primera computadora cuántica de la Argentina. Por eso el mercado está acá, la capacitación está acá. Este año lanzamos Educación, Ciudadanía Digital 5.0, lo cual le damos al 100% de las escuelas públicas y privadas del partido de Escobar 10 cursos de habilidades digitales. Está acá TICMAS, que es lo que está la Universidad de San Martín. Hay diversidad incluso de gusto, de oferta, de carriles. Preferimos diversidad más que uniformidad porque la diversidad es parte de la sociedad. Y el otro problema, que lo trabajamos mucho con Argencom, que es idioma. Así también está acá el CUI, que es el Centro Universitario de Idiomas, que nace y pertenece a la Universidad de Buenos Aires, que da idiomas. Da inglés y para los que ya son escuelas bilingües, da otros idiomas también, y todos con certificación. Y la adhesión es baja, es mucho menos de la que creía. Pero por eso digo, ahí estamos. Crear futuro es crear ciudadanía. Ciudadanos inteligentes que aprendan a convivir con la inteligencia artificial. Para culminar, nosotros creemos que el motor de la sociedad siempre es la educación. Que lo que hizo la Argentina distinta de Sarmiento para acá es el sistema educativo. Así todo, con la caída que tenemos a la UBA como la universidad de las mejores ranqueadas, tenemos buenas universidades privadas, tenemos alfabetización, pero el mundo de la IA nos deja de lado la búsqueda academicista. Yo cuando estudié mi primera carrera, gracias. Con mi primera carrera, que fue periodismo, me mandaban a la Biblioteca del Congreso a investigar, lo cual era muy divertido, pero hoy sería innecesario, ¿no? Entonces, el problema que estamos teniendo es la comprensión. O sea, encontrar datos no es un problema. Incluso que te los mastiquen tampoco, la pregunta es, ¿quién sabe entender qué tenés frente al lugar? Necesitamos una reforma enorme, urgente en el sistema educativo nacional y provincial, y yo brego por eso también. No puede ser un problema de izquierda-derecha, pero sí tiene que ser un problema de todos, porque necesitamos llegar a cada rincón de la Argentina. Nuestro actual desafío es, somos el único, municipio de la Argentina que administramos todo el sistema educativo. 9 centros de desarrollo infantil, primera infancia, clave para que los sectores más marginales no queden afuera del sistema. 4 jardines de infantes municipales. Son de educación privada estos chinos que tiene nuestro sistema, pero que el municipio es el dueño. El colegio preuniversitario de la UBA, doctor Ramón Cereijo, que como el Nacional Buenos Aires en Escobar, que ya gana concursos y este año termina su primer corte. Eso significó 3 mandatos. Y tenemos 2 terciarios, convenios con 20 universidades y muchísimas tecnicaturas o institutos de formación. Y ahora queremos sumar a Digital House. Pero abrimos ahora la primaria. La primaria la abrimos en uno de los barrios más vulnerables del partido de Escobar. Una zona realmente con enormes carencias. Es una primaria pública de jornada completa y extendida, 9 horas. Está basada en un programa especial con neurociencia, especialmente diseñado, con robótica y bilingüe. Lo digo en castellano,
es equiparable a una escuela como la que mandé a mis hijos, que tiene una cuota carísima y que les quiero brindar la mejor educación yo que puedo hacerlo. Ese es el desafío, llevar esa educación de calidad a los sectores más vulnerables. Los padres de los chicos tienen casas que se les llueve, calles de barro. Y por supuesto, la conectividad no es fácil. Si ahí logramos hacer educación de calidad, tenemos garantizado el futuro de la Argentina. Así que espero que en la Argentina vayamos, como dice el refrán, si para muestra hace falta un botón, poner botones en cada rincón de nuestro país. Lo vienen haciendo con la Ruta Federal, lo vienen haciendo muchos que están acá. Ojalá que esta casa, este distrito, sea parte de esa botonera para poner a Argentina en ese lugar. Recién, Mocorrea, disculpen, estar en campaña y saludar mucha gente trae tos en invierno. Mocorrea hablaba de que Argentina exporta 9.400 millones de dólares de economía del conocimiento. Es una buena noticia medias, porque veníamos exportando 9.800. Colombia es el principal competidor, Brasil nos supera, pero Colombia es el principal competidor en escala, en línea. Es un país más chico, con menos habitantes, con problemas de narcotráfico, guerrilla, con zonas tomadas, con un nivel cultural medio mucho más bajo de la Argentina y está empatado en plata, en números, o sea, están por arriba. Argentina tiene todo para crecer, pero no estamos estancados. La ley de economía del conocimiento está frisada. Hay una ley muy interesante que es la de bio y nanotecnología, que está directamente asociado con esta economía y con capital simbólico. Y esta ley incluso genera uno de los problemas de la economía argentina, que es sustitución de importaciones, porque te permite muy buenas condiciones de fabricar acá. Arrancamos con la ley del software, ley de economía del conocimiento, ley de bio y nanotecnología. Tenemos previsibilidad legal entre 10 y 14 años. Eso es política de Estado. Colombia pasó de un presidente, vamos a decir, de centro derecha al actual que es de centro izquierda y no cambió la política de Estado. Brasil pasó de Lula a Bolsonaro y volvió a Lula y no cambió la política de economía del conocimiento. No metamos en el marco de las internas partidarias la autodestrucción de la Argentina. Digo, el mundo va para este lado. Por eso la discusión no es izquierda-derecha, es pasado y futuro, y yo estoy acá para poner a Escobar y luchar para que nuestro país esté en el futuro. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias, Intendente. Bueno, con sus palabras termina esta primera estación. Hay un breve corte ahora de 15 minutos para que tomen un café y viene a la tarde mucho más contenido, figuras de primera calidad para que las aprovechen. 15 minutos, gracias.